Bienvenidas y bienvenidos a este Jueves con Espíritu. Continuamos con este proceso de reflexionar sobre el credo para incrédulos, el credo para incrédulos. Luis González Carvajal tiene un interesante libro, El credo explicado a los cristianos un poco escépticos y a los escépticos un poco cristianos. Me identifico profundamente con esta idea. He encontrado a cristianos con dudas, he encontrado a cristianos con una visión incomprensible de la fe. Es impresionante cuando un sacerdote, cuando una religiosa, cuando un religioso expresa cosas como: yo no entiendo en qué creo. ¿Cómo que creer que nació de María la Virgen? ¿Cómo que creer que Dios creó el mundo si es evolución de las especies? ¿Cómo creer que resucitó de entre los muertos si los muertos... Bueno, y pasamos a artículos de la fe mucho más delicados, diría yo, como descendió a los infiernos. Ay, ¿cómo entender el infierno? ¿Cómo entender el diablo? ¿Cómo entender el juicio final? Estos temas de la escatología cristiana que cuestan trabajo. Bueno, en el artículo, en el credo de los apóstoles, el artículo de creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. ¿En qué creer? ¿En la evolución de las especies o en la creación de Dios? ¿En quién creer? ¿En el Génesis o en la evolución de las especies de Darwin, en el Big Bang, que son teorías científicas? ¿Se contradicen estas visiones o más bien se complementan? Pasteur, este gran científico, tiene una cita clásica que da que pensar. Me quito la fe para ponerla en la percha antes de tomar mi bata de laboratorio y la retomo a la salida. Esta esquizofrenia terrible entre la fe y la razón. Esta esquizofrenia que describió muy bien Joseph Ratzinger en este documento pontificio, Fides et Ratio, fe y razón. Quizás la cita más popular, más clásica y para mí de las más impactantes es: la fe y la razón no son dos caminos contradictorios. La fe y la razón son las dos alas para llegar a la verdad. Peligrosa una fe sin razón, declara Ratzinger en este documento. Peligrosa una fe sin razón porque puede denigrar en fundamentalismo. ¿Eres fundamentalista? ¿Eres una persona que razona poco y cree mucho? Es peligroso. Peligrosa una razón sin fe. Estas personas que solo creen en lo que se puede demostrar por los sentidos, cuando la vida es mucho más que la demostración de lo fáctico, de lo corroborable, comprobable por los sentidos. Superemos esta esquizofrenia entre la fe y la razón. La fe y la razón no se contradicen, se complementan. Veamos. Esquematizando al máximo, la ciencia indaga cuándo y cómo, mientras que la fe nos dice por qué ocurrió y qué sentido tiene. La ciencia se dedica al qué, al cómo, al cuándo, de qué manera. La fe se dedica al por qué. ¿Qué sentido tiene todo lo que existe? ¿Qué sentido tiene esta creación? Me acuerdo que
en una de las experiencias más interesantes de diálogo fe-razón. Me invitaron a la Universidad de Puebla a debatir con un ateo, yo representante de la fe del creyente y él del ateísmo, del ateo, del incrédulo. Y bueno, mientras divertíamos a los alumnos, porque los alumnos nos miraban y escuchaban cómo debatíamos, cómo nos peleábamos, y en un momento de lucidez le alcancé a decir, bueno, si yo tengo que escoger entre creer que todo viene de nada a creer que todo viene de alguien, decididamente me parece más razonable creer que todo viene de alguien, Dios, a creer que todo viene de nada. No se trata de ganar en un sentido egoísta, se trata de continuar profundizando el sentido de nuestra fe. Y nuestra fe no se basa en el absurdo, cállese y sométase. Eso lo hacen los ignorantes, los que no quieren estudiar. Nuestra fe no es racional, pero sí es razonable. Tiene más sentido creer que no creer. Esa es mi hipótesis y sigo dialogando, sigo enfrentándome con respeto, pero con honestidad intelectual. No se trata de quitarme la fe y colgarla en la percha. No, se trata de seguir dialogando entre la fe y la razón. Fides et ratio. Los grandes creyentes, los que nos han sacado del atolladero, no han sido ignorantes conformistas. Han sido personas que buscan, que estudian, personas que dialogan, no que se cierran y queman y condenan. Pablo de Tarso, Orígenes, Agustín de Hipona, San Agustín, Tomás de Aquino, Rahner en nuestro tiempo, Ratzinger inclusive. Ratzinger es un gran pensador y un gran creyente. No se trata de esta esquizofrenia, se trata de ser creyentes y razonables a la vez, creyentes y estudiosos a la vez, no al conformismo, no a la fe mágica, no a la fe infantil, sí a la fe adulta y a la fe en búsqueda y a la fe que dialoga, no a la que se cierra y condena. En el origen de las especies, Darwin tiene una cita interesante, la leo textual. Hay grandeza en la concepción de que la vida, con sus fuerzas, ha sido alentada por el Creador y que se manifiesta en formas múltiples, una creación bella, multidinámica, portentosa, que no deja de evolucionar. Hasta Darwin en su Evolución de las Especies acepta que la creación es un impacto que continúa. La creación no está terminada, la creación no fue algo hecho y dejado ahí. La historia de la salvación es Dios sigue manifestándose y creando a través de nosotros. Somos las manos que continúan la obra creadora de Dios. Le gustaba decir al original pensador francés jesuita Teilhard de Chardin en su libro El corazón de la materia. Dios continúa creando a través de nosotros. Me gusta pensar que cuando yo continúo haciendo el bien, como Jesús, que pasó haciendo el bien, dice Hechos de los Apóstoles, Dios continúa su obra creadora, su obra redentora y su obra santificadora. El núcleo de la fe cristiana, el Padre que crea, el Hijo que redime y el Espíritu que santifica. La evolución presupone algo previo que evoluciona. El cuándo y cómo lo explora la ciencia. Dice el filósofo Leibniz, de la nada no puede existir algo, existe
más bien algo que nada. Es absurdo pensar que todo viene de la nada. Tiene sentido pensar que todo esto que existe viene de alguien. Esa es la base de las pruebas de la existencia, de las vías para demostrar la existencia de Dios de Tomás de Aquino. Todo viene de alguien. Esto no viene de la nada. Tiene sentido en alguien que nos amó primero, dice la teología de Primera de Juan. Les agradezco por acompañarme en este jueves con espíritu. Continuamos en credo para increyentes, para escépticos y para creyentes también. Espero tu comentario y que me compartas.